menos desde el punto de vista de los procedimientos. Pues en la democracia tiene que haber renovación de los gobernantes, en primer lugar. Esta renovación tiene que ser a través de una elección, pero para que estas elecciones sean justas, pues tienen que existir también diversas condiciones. Primero, tiene que haber equidad en la competencia electoral. Tiene que haber reglas que tiendan a que la competencia por el poder político sean equitativas. No debe de haber coacción a los electores para que sufraguen por alguno de los candidatos. En muchas ocasiones, sobre todo las autoridades o quienes detentan el poder, buscan diversos mecanismos o formas de coaccionar, de presionar a los electores para que voten por los candidatos del partido que está en el gobierno. Pero también hay otra condición, es que los ciudadanos estén informados de las diversas opciones políticas, porque implica que un ciudadano informado pues podrá comparar las propuestas que existan de los diversos candidatos y optará por el que considere mejor desde su perspectiva. Entonces, estas son las condiciones mínimas, básicas que deben de existir desde el punto de vista de los procedimientos. Aunque el día de hoy ya los organismos internacionales reconocen que para que existan ciudadanos informados, para que existan ciudadanos que no se dejan presionar ni chantajear, se requieren un mínimo de condiciones dignas de vida, de condiciones socioeconómicas dignas de vida. Digamos, esta es una novedad en las definiciones de la democracia que hasta hace no mucho tiempo no estaba presente, pero que el día de hoy ya se ha aceptado. No puede haber elecciones democráticas si en un país un segmento muy importante o la mayor parte de la población pues no puede estar informada porque pues está sumida en la pobreza, ¿no? Y en la ignorancia, ¿no? O sea, sin acceso a la educación. Entonces, esto es desde la perspectiva de las condiciones mínimas que debieran de existir. Eso desde la perspectiva teórica. Si nosotros reflexionamos un poco sobre nuestro país, y no solo sobre nuestro país, sino sobre otros países del mundo subdesarrollado, ahora se les llama economías emergentes. En el pasado no muy remoto se les llamaba tercer mundo, países subdesarrollados, que creo que son términos mucho más precisos para buscar o ubicar a nuestros países. Pues vemos que estas condiciones mínimas no se dan. En algunos países las carencias son mayores, pero siempre hay un nivel de carencia por parte de la población que impide que los ciudadanos estén informados o que sean sujetos del clientelismo electoral. El clientelismo electoral, si bien es cierto, existe en muchos países del mundo, aún en países con democracias consolidadas, pues no es lo mismo el clientelismo electoral en Estados Unidos que el clientelismo electoral en México. En Estados Unidos pues, no dan cañonazos de una despensa. Allá son de otra naturaleza y de otra magnitud el tipo de clientelismo. Ahora, independientemente de que, o a pesar más bien, no independientemente, a pesar de estas condiciones, siempre los ciudadanos tienen posibilidades de ejercer un poder en los procesos electorales. El primer mecanismo de ejercicio del poder y el fundamental en las democracias liberales, pues es el sufragio, por decidir quién va a gobernar. Aunque
vivimos un problema en el mundo contemporáneo, no solo en México, sino en el mundo contemporáneo, respecto a que las democracias modernas son democracias de partidos, pero los partidos están en crisis y han llevado la crisis a la democracia. ¿Por qué? Porque los partidos han ido distanciándose cada vez más de los intereses de los ciudadanos. Y entonces se han ido distanciando y en consecuencia se han ido deslegitimando. Pero hasta el momento no tenemos ninguna otra forma de construir una representación política ni de elegir a los gobernantes, sino a través de los partidos. En las democracias occidentales hay países donde existen candidaturas independientes, no ciudadanas, sino independientes. Los miembros de los partidos también son ciudadanos, pero existen candidaturas independientes. Esa es una posibilidad. Hay países donde existe gran facilidad para formar partidos. Nuestro país no es de esos. Aquí es muy difícil, muy complejo cumplir con los requisitos para formar partidos. Están acotadas la libertad de asociación que establece el artículo 9 de la Constitución, está acotado por la propia Constitución en su artículo 41 y luego en el COFIPE por establecer requisitos y procedimientos complejos para cumplir y poder obtener el registro para participar en elecciones. Entonces, los ciudadanos pues tienen el poder del sufragio, que es un poder limitado. Es un poder limitado porque solo tienen este poder en el momento de la elección, terminada la elección, ya no tienen ese poder. No existen mecanismos para darle seguimiento a quienes gobiernan y para cuestionar cómo gobiernan. Aunque hay un mecanismo que no se ha popularizado todavía, que creo que es un mecanismo relevante. En nuestro país es muy reciente, pues la ley apenas se aprobó en el año 2002, es la transparencia y acceso a la información pública. Es una herramienta muy importante para que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan los recursos públicos. Y además puedan exigirle a las autoridades, puedan exigirle a los gobernantes, pues cuentas de cómo ejercen los recursos públicos. No es el único tipo de información que se le puede solicitar a la autoridad, pero creo que es la información más sensible de cómo se maneja el dinero. A pesar de que han ido creciendo las solicitudes de información del ámbito público a nivel federal y a nivel estatal, existe todavía una deficiencia normativa a nivel federal y a nivel estatal, y todavía más a nivel municipal. Es un espacio muy oscuro a nivel municipal, y todavía más oscuros son los poderes legislativos y los poderes judiciales de todo el país. En las entidades federativas y a nivel federal hay opacidad respecto a las condiciones que tienen los altos funcionarios de estos poderes. Pero de cualquier manera, la transparencia y el acceso a la información pública es una herramienta que puede servir para que los ciudadanos den seguimiento a quienes gobiernan, pero además ejerzan un poder de manera cotidiana. Existen mecanismos de democracia indirecta el día de hoy, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, que pues es vigente o son vigentes en diversos lugares del mundo. Y en nuestro país, pues, por ejemplo, existen en el Distrito Federal, pero son solo una figura jurídica, porque también su regulación realmente no ha permitido una aplicación para que sea una forma de que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. El plebiscito, el único plebiscito que se ha realizado en el Distrito Federal es los puentes del segundo piso, bueno, el segundo piso del periférico. Hubo una participación del 5 y algo por ciento de los posibles electores, una participación mínima, costó alrededor de 50 millones de pesos.
creo que gastar 50 millones de pesos para consultar a la ciudadanía para una participación tan baja, pues fue un desperdicio de recursos públicos. El referéndum tiene una reglamentación de lo más ¿qué pasó? Enredada, bueno, no enredada, sino que es ineficaz. Realmente tiene que ser la propia Asamblea Legislativa la que convoque al referéndum. Ellos aprueban las leyes y son los que van a convocar para ver si su ley es aprobada por un referéndum. No es un mecanismo adecuado. Hace falta definir cuáles son los asuntos sobre los cuales debe de haber referéndum. Yo recuerdo que hace años, en Uruguay, cuando el gobierno pretendió vender las empresas estatales, se tuvo que llevar al referéndum. Ahí la ley establecía que en esos casos, cuando se pretendían ajenar los bienes propiedad de la nación, se tenía que haber referéndum. Y la ley ya aprobada por el Congreso no fue aceptada por el referéndum. O sea, por la votación popular fue rechazar la venta de los bienes propiedad de la nación. Esos temas relevantes que deberían de estar en el referéndum, no existe la figura federal. La iniciativa popular, en el Distrito Federal existe, solo ha habido una iniciativa popular promovida por un partido político, por el Partido Acción Nacional, para impulsar una ley que regulara las marchas. Pero realmente los ciudadanos independientes no han hecho uso de la iniciativa popular, que además también tiene sus limitaciones, porque no obliga a la Asamblea Legislativa a dictaminarla, a votarla en contra o a favor, pero a dictaminarla. Sino se puede presentar la iniciativa popular, un proyecto de ley vía iniciativa popular, y quedarse en la congeladora, como popularmente se conoce, y dormir el sueño de los justos, de ahí a la eternidad. Entonces, se requiere reformar también las leyes para que estos mecanismos, que en el caso del Distrito Federal existen, pues sean perfeccionados, y a nivel federal se necesitan aprobar, a nivel de las entidades federativas se necesitan aprobar. A nivel federal muy bien podría hacerse una reforma constitucional que obligará a los estados a tener estas formas de participación directa de los ciudadanos sobre temas fundamentales del gobierno. Entonces, concluiría diciendo, el poder ciudadano en los procesos electorales es limitado, muy limitado. Se constriñe a depositar el sufragio a favor de uno u otro candidato, no hay más. Aunque también hay que decir, en beneficio de este procedimiento, hasta el día de hoy nos ha permitido que la transmisión del poder sea pacífica, que no sea a través de medios violentos, que esa es una virtud esencial de la democracia y de estos mecanismos democráticos. Pero el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? El ciudadano en lo cotidiano no tiene ningún poder para exigirle cuentas a sus gobernantes. Y en esto creo que juega un papel muy importante la cultura, bueno, que en México no existe una cultura de respeto a la legalidad y la impunidad, en donde el papel de las autoridades es muy relevante porque son las fundamentales, o son los actores fundamentales que toleran la comisión de ilícitos, las autoridades, por cuestiones de carácter político, por complicidades. Entonces, el IFAI acaba de resolver, solo es un ejemplo, que la Procuraduría General de la República informe cuántas investigaciones están abiertas de los más de 30,000 muertos en la guerra contra la delincuencia organizada, o en el combate contra la delincuencia organizada. A mí el término guerra no me gusta, que sea en este caso, el combate contra la delincuencia organizada. Creo que el resultado
va a ser muy menor, muy menor. Entonces, sí es necesario fortalecer el poder de los ciudadanos, no en las elecciones, sino en el ejercicio del poder cotidiano, pero para eso hace falta también modificar, cambiar la cultura de la ilegalidad que prevalece en nuestro país, cultivar una cultura de la legalidad que tiene que hacerse a través de la escuela, a través de campañas de las autoridades, pero a través de la conducta de quienes gobiernan, porque ahora sí que el juez por su casa empieza y no hay mejor lección que se inicia con el ejemplo. Entonces, pero estamos frente a un reto enorme, pero creo que ese reto tenemos que enfrentarlo todos los ciudadanos que estamos dispuestos a que este país cambie, pues para que sea mejor de lo que es el día de hoy. Muchas gracias.